Entonces, siempre iniciamos obviamente leyendo lo que es la información general. Y en la página 122 indica que vamos a iniciar con el desarrollo. Los cuales indican: la fábrica de materiales para zapatos denominada Cuerilandia solicita que usted le prorratee una factura que consiste en la importación de cuero para la confección de zapatos y le proporciona la siguiente información: 15 rollos de charolas, 5.300 cada uno y un peso de 20 kilogramos. 18 rollos de piel napa, 6.400 cada uno y un peso de 18 kilogramos. 20 rollos de cuerina a 4.200 cada uno y un peso de 25 kilogramos. Esta compra se hizo bajo el sistema FOB, que significa en inglés al español libre a bordo. El costo de la mercadería puesta a bordo del barco, en el país de origen. Los gastos repartibles al valor fueron comisiones bancarias, seguros, derechos de arancel, y los gastos repartibles al peso fueron fletes y acarreos. Entonces, en este caso, vamos a iniciar siempre determinando cuál es el nombre de la empresa. Y esto, la verdad, no es muy necesario, pero los puede ayudar a ustedes a identificar más las actividades. Entonces, antes de iniciar, vamos a identificar nuestros elementos que vamos a utilizar para, obviamente, nuestra actividad. Entonces, primero la descripción. Acá tenemos que es charol, son rollos de charol, piel napa y tenemos la cuerina. Si se pueden dar cuenta, está en el primer párrafo. Dice: las unidades son de 15 rollos, 18 rollos y 20 rollos. El valor unitario son de 5.300 para el charol, 6.400 para la piel napa y 4.200 para la cuerina. Ahora, el peso, cuando es charol, es de 20 kilogramos, 18 kilogramos y 25 kilogramos. Y en este caso, los gastos al valor, recordemos que van a estar en los últimos dos párrafos. Dice gastos repartibles al valor y gastos repartibles al peso. Entonces, en el caso del valor tenemos comisiones bancarias por 500 quetzales, seguros por 2.800 y los derechos de arancel por 4.320. Y los gastos al peso solo tenemos los fletes y lo que serían los acarreos. Entonces, es muy importante que ustedes realicen eso para poder identificar cada una de las actividades. Entonces, iniciamos. Primero, el prorrateo va a estar dividido en dos partes. La primera parte, que va a ser al valor, que va a ser del punto 1 al punto 4, y la otra parte que va a ser al peso, que va a ser el punto número 5 al punto número 8. Los últimos dos puntos solamente van a determinar los totales y a verificar en el caso de una comprobación. Entonces, en este caso, en el punto número 1 vamos a encontrar el valor total. Para encontrar el valor total, lo que nosotros vamos a hacer va a ser una pequeña fórmula. Esa fórmula va a ser unidades. Las vamos a multiplicar por el valor unitario. Y eso nos va a dar nuestro valor total. Entonces, las unidades, recordemos que ya las teníamos acá anteriormente determinadas, eran 15, 18 y 20. Son las mismas unidades que vamos a utilizar acá. El valor unitario también ya lo teníamos en nuestra tabla de elementos. Entonces solamente vamos a copiarlo. Si nos podemos dar cuenta, las unidades y el valor unitario estaban en la tabla anterior. Entonces vamos a colocarla acá para que lo empiecen a identificar más fácil. Las unidades están en color verde y el valor unitario. Perdón, las unidades están en color celeste y el valor unitario en color verde. Acá sí nos podemos dar cuenta. Unidades, sabemos que es un número.
Valor unitario, estamos hablando acá ya directamente de lo que son quetzales. Entonces, para el valor total vamos a multiplicar las unidades, que son 15, por 5.300, que es el valor, obviamente, unitario. Y eso vamos a hacer con todas las actividades. 18 por 6.400 y 20 por 4.200. Ya tenemos nuestros totales. Obviamente, al determinar o al terminar de hacer esto, vamos a buscar nuestro total. Y el total solamente es la suma de nuestras cantidades. Entonces acá nos podemos dar cuenta que ya tenemos nuestra primera cantidad importante, que son los 278.700, que en este caso está representado en quetzales. Entonces, vamos a seguir avanzando con eso. Para hacer el punto número 2. El punto número 2 tenemos lo que son los gastos al valor. Los gastos al valor, nosotros también ya lo teníamos acá en nuestra tabla. Nos podemos dar cuenta que acá están los gastos al valor. Vamos a colocarle otro color para ir identificándolo. Los gastos al valor están en color naranja. Estos gastos al valor también van a estar representados en lo que serían quetzales. ¿Por qué? Porque recordemos que nos van a dar cierta comprobación de esas actividades. Entonces, eso también está representado en quetzales. Entonces, acá en gastos al valor, ¿qué vamos a hacer? Solamente vamos a colocar la descripción y ese valor. Entonces, serán las comisiones bancarias que tenían en este caso un costo o un valor de 500. Aparte de eso, tenemos lo que son los seguros, que son 12.800. Y por último, tenemos los derechos de arancel, que en este caso son 14.320. Si nos podemos dar cuenta, esto salió de la tabla de elementos que está en color anaranjado. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Solamente vamos a encontrar la sumatoria de esos gastos al valor. Y ya tenemos ese total. Acá lo que estamos haciendo es verificando nuestros totales porque son las cantidades que nos interesan en nuestro ejercicio. Entonces ya tenemos otra actividad. Y pasaríamos a la número 3. En este caso, el punto 3 dice que es un coeficiente. Cuando hablamos de un coeficiente es porque el resultado que estamos buscando es un número decimal. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esto? Para encontrar esto vamos a utilizar, por decirlo así, una pequeña fórmula en el cual vamos a colocar gastos al valor dividido el valor total. Entonces, acá, si nos podemos dar cuenta, en pocas palabras sería el punto 2 dividido el punto número 1. Punto 2 porque son los gastos al valor. Punto número 1 porque es el valor total. Entonces decimos, en este caso, mis gastos al valor, si nos podemos dar cuenta, es de 278.700, que es la actividad que está en este lado. ¿Sí? Y el gastos al valor son los 27.620. Entonces, en este caso, vamos a colocar los 27.620, que son los gastos al valor, dividido el valor total de 278.700.
Y eso nos va a dar el coeficiente que nosotros vamos a utilizar para el resto de las actividades. Este coeficiente lo vamos a utilizar con todos sus decimales para tener un valor más exacto. Entonces, ahora, en el punto número 4, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? En este caso vamos a tomar el valor unitario. Recordemos que el valor unitario lo tenemos en la tabla y está en color verde. Entonces ya tenemos el valor unitario. Ya sabemos cuál es nuestro coeficiente. ¿Por qué? Porque ese coeficiente es el que está en el punto número 3. Este coeficiente es el que nosotros vamos a utilizar para el punto número 4. Entonces, el coeficiente va a ser mismo para todas las actividades. Y por último, vamos a hacer ese prorrateo del gasto al valor. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar ese prorrateo? Multiplicando el valor unitario por el coeficiente. Y eso va a dar nuestro total de prorrateo. Entonces decimos 5.300 por nuestro coeficiente, 6.400 por el coeficiente y 4.200 por el coeficiente. Entonces, si nos podemos dar cuenta, ya encontramos la diferente actividad. Entonces, solamente sumamos para encontrar lo que sería el total. Ya tenemos acá en este caso lo que sería el total. Y ese total nos puede ayudar para hacer nuestras siguientes actividades más adelante. Entonces, si nos podemos dar cuenta acá, ya hicimos el paso número 1, 2, 3 y 4 que están relacionados al valor. Y utilizamos obviamente nuestra tabla, las unidades, el valor unitario y los gastos al valor. ¿Dudas o preguntas por el momento? Miss, disculpe, el ejercicio que vamos a hacer, ¿lo hacemos en el cuaderno o en el libro? Porque el libro trae Las tablas. los espacios en blanco como para realizarlo ahí. Pues como les estaba comentando, en este caso, si quieren lo pueden hacer en Excel o lo pueden hacer en su libro. Cualquiera de las dos cosas sería aceptable. La forma que a ustedes se les haga más fácil. Pero también se puede hacer en Excel. Sí, lo pueden hacer en Excel porque recuerden que la última vez les comenté de que esta vez les iba a dejar que lo entregaran en Excel por el problema que tuve con la computadora. Entonces era como que un pequeño cambio. Entonces pueden hacerlo en Excel y si no pueden hacerlo en su libro, así no tienen la necesidad de copiar obviamente el formato. Ah, ok, pues era eso. Bueno, entonces vamos a seguir avanzando con los otros puntos y en este caso vamos a iniciar con las actividades de peso. Entonces, en el punto 5 encontramos el precio según el peso. Entonces, en esta tabla utilizamos las unidades. Las unidades ya las teníamos identificadas en nuestra tabla de elementos con el color celeste. Y acá también tenemos lo que es el peso. Ese peso obviamente está representado en este caso por kilogramos. Entonces, esas cantidades nosotros las vamos a utilizar para este cuadro. Entonces recordemos que acá las actividades van a estar en kilogramos. Entonces, el peso está en color gris. Vamos a colocar nuestras actividades de peso. Y para encontrar lo que sería el total, vamos a hacer una multiplicación. Y en esa multiplicación van a ir las unidades por el peso. Entonces voy a multiplicar 15 por 20
18 por 18. Y 20 por 25. Y acá tenemos ya los totales directamente del peso, ¿sí? Anteriormente vimos los valores y ahora estamos viendo el peso, porque en estas dos actividades influyen mucho cuando nosotros vamos a comprar una mercadería o estamos transportando mercadería o está llegando mercadería a nuestro territorio nacional. Entonces, vamos a encontrar lo que sería el total. Para encontrar el total sería la sumatoria. Y con eso vamos a tener establecido cuál es nuestro total de las cantidades en peso. Ese total recordemos que está representado por kilogramos. Esa cantidad nos va a servir para más adelante. Luego tenemos los gastos al peso. Y recordemos que también lo tenemos acá en nuestra tabla. En su libro indica que los gastos al peso van a ser los fletes y van a ser los acarreos. Acá, si también nos damos cuenta, tenemos en nuestra tabla de elementos los gastos al peso. Entonces, esa cantidad nosotros podemos utilizar, obviamente, para esta actividad. Entonces, solamente vamos a pasar acá las cantidades. Y vamos a encontrar el total sumando las cantidades. Recordemos que los gastos al peso van a estar representados en quetzales. ¿Por qué? Porque ya es su total establecido. Entonces, acá ya estamos hablando de dinero. Entonces, ya tenemos nuestra cantidad del gasto al peso. Y esa cantidad nos va a servir más adelante. Punto número 7. Acá tenemos de nuevo otro coeficiente. Solo que anteriormente vimos el coeficiente al valor y este es el coeficiente al peso. Entonces, ¿qué vamos a utilizar acá? Técnicamente, vamos a hacer la misma actividad que hicimos, obviamente, en los primeros puntos. Acá vamos a tomar los gastos al peso y lo vamos a dividir dentro del precio según el peso. En otras palabras, diríamos que es el punto número 6 dividido el punto número 5. Y acá decimos, el punto número 6 son 8,390. Dividido el punto número 5, que son 1,124. Y eso nos va a dar un coeficiente de 7,46. En este caso, recordemos que vamos a tratar de utilizar todos los decimales. Para las diferentes actividades. ¿Por qué? Porque necesitamos tener el mayor número posible para que nuestro cálculo sea más exacto. Normalmente utilizamos 8 dígitos después del punto. ¿Por qué? Porque si ustedes lo hacen en su calculadora, son los dígitos que le permite, obviamente, sacar en la calculadora. Entonces, este coeficiente es el que nosotros vamos a utilizar para hacer el punto número 8. En el punto número 8 tenemos, en este caso, vamos a tener el peso, el coeficiente para encontrar el prorrateo. Entonces recordemos que el peso lo tenemos acá en nuestra tabla en color gris. Entonces pasamos el peso. Ya tenemos lo que es nuestro coeficiente. Y ahora nos falta encontrar nuestro valor. Acá recordemos que para encontrar el prorrateo va a ser el peso por el coeficiente.
Entonces sería 20 por el coeficiente, 18 por el coeficiente y 25 por el coeficiente. Esas cantidades que a nosotros nos den directamente, ya las vamos a transformar y van a estar representadas, obviamente, en quetzales. Entonces encontramos el total. Para encontrar el total, sumamos nuestras tres actividades y nos va a dar lo que sería el total de gastos al valor. Y con eso terminaríamos los primeros puntos. Si se dan cuenta y si los comparamos, el punto número 1 y el punto número 5 son similares. Lo único que está cambiando acá es que acá estamos representando el peso y acá el valor. El punto 2 y el punto 6 lo mismo. Acá representa el valor y acá representa el peso. El coeficiente es técnicamente la misma actividad. Entonces, en este caso solamente es para que ustedes se vayan guiando poco a poco y encontrar lo que sería un valor prorrateado. Ahora, vamos a avanzar con los últimos dos puntos, que sería el punto 9 y el punto número 10. Ok, entonces, vamos a seguir avanzando con los últimos dos puntos. En el punto número 9 lo que nos va a pedir es consolidar toda la información. ¿Qué significa esto? Que debemos de unir todas las actividades que nos están dando. Entonces, las unidades ya las teníamos establecidas en nuestra tabla de elementos. En este caso es el color celeste. Entonces vamos a colocar acá nuestras unidades. La descripción nosotros también ya la teníamos desde el inicio. Era charol, napa y cuerina. Entonces eso nosotros lo vamos a pasar a lo que sería nuestra descripción. Luego tenemos lo que sería el valor unitario. Volvemos a nuestra tabla de elementos y el valor unitario lo tenemos acá en color verde. Si nos podemos dar cuenta, esto está facilitando que nosotros hagamos esto porque ya está identificado desde un inicio. Ahora, acá, nuestros gastos al valor. Recordemos que en este caso los gastos al valor ya no van a ser los que estaban en la tabla de elementos, sino que vamos a buscar los que nosotros prorrateamos, que en este caso nos podemos dar cuenta que es el punto número 4. Vuelvo a repetir, en este caso lo que son las unidades, lo que es la descripción, lo que es el precio unitario, todo eso viene de nuestra tabla de elementos. En este caso, los gastos al valor, esa actividad, nosotros la determinamos en lo que sería el punto número 4. Que en ese caso, si ustedes se dan cuenta, en el punto número 4 encontramos nuestras cantidades ya prorrateadas, es decir, fue la cantidad que nosotros encontramos a la hora de multiplicarlo por el coeficiente. Los gastos al peso. Los gastos al peso va a ser lo mismo. En este caso, los gastos ya prorrateados. Entonces vamos a tomar esas cantidades y si nos damos cuenta, eso está en el punto número 8. Acá estamos pasando cantidades. Ahora,
acá en el costo por unidad. Antes de encontrar el costo por unidad, lo que nosotros podemos hacer es verificar la suma. Acá en total recibimos 53 rollos, ¿sí? De diferente, obviamente, cantidades. Valor unitario, hacemos nuestra sumatoria. Y un valor unitario de 15.900. Acá gastos al valor. Y por último, gastos al peso. Si nos damos cuenta, acá solamente lo único que hicimos fue sumar nuestras cantidades para empezar a verificar nuestro costo por unidad. Entonces, para lo que es el costo por unidad, para encontrar directamente ese costo, vamos a tomar el valor unitario más gastos al valor más gastos al peso. Entonces yo vengo y digo costo unitario más gasto al valor más gasto al peso y me va a dar un total. Lo mismo voy a hacer con las diferentes actividades. Y obviamente yo también lo puedo hacer con lo que serían nuestros totales. Entonces yo hago lo mismo con las diferentes actividades y si yo quiero lo puedo hacer también con los totales, que si nos damos cuenta son los 15.900 más los 1.575 más los 470.26. Y por último, lo que sería el costo total. Entonces, acá, este es para el costo unitario. Y ahora para el costo total, ¿qué debemos de hacer? Para encontrar un costo total, vamos a multiplicar lo que serían las unidades por el costo unitario. Entonces, en este caso nos damos cuenta que las unidades son 15 por el costo unitario. Las siguientes son 18 por costo unitario. Las siguientes son 20 por costo unitario. Y por último, podemos sumar esas actividades. Y ya tenemos nuestro total. Y en ese caso, este total es el que nosotros nos interesa al final y vamos a seguir utilizando.